Buen día, hoy estamos en la radio Frecuencia Aquino con el coronel Horacio Sánchez Mariño y bueno, para iniciar el reportaje queríamos empezar por el principio de esta historia, valga la redundancia, su historia en Malvinas. Y bueno, usted recién comentaba que se enteró que iba al sur un 5 de abril y estábamos interesados en saber cómo se sintió ese momento en el que le dijeron que usted iba a Malvinas. ¿Qué representó para usted, qué sintió y si sabía lo que conllevaba esta tarea, digamos? Me sentí muy emocionado y bueno, con mucho entusiasmo porque era algo que todo oficial tiene presente, que es la oportunidad de desarrollar la especialidad de cada uno. En primer lugar, volar; en segundo lugar, el hecho de pensar que íbamos a una operación militar era algo muy atractivo. Al mismo tiempo, también un poco porque yo en ese momento estaba prácticamente recién casado y tenía un hijo de 6 meses, Rodrigo, que fue alumno acá del Santo Tomás de Aquino, y bueno, me costaba dejarlos. Pero bueno, sabíamos que la profesión militar tiene estas cosas y cuando ocurre un llamado como esto hay que acudir sin ningún problema. Y que bueno, no sabíamos bien a dónde y a qué íbamos, pero teníamos alguna perspectiva de que iba a ser una operación militar. O sea, tenía un sentimiento de cumplir con el deber, digamos. Eso estaba presente siempre. Siempre presente y siempre con la idea de, bueno, estamos acá para dar lo mejor por nuestra patria, por el país. Creo que el móvil que teníamos prácticamente todos en ese momento. Y siempre se conservó, digamos. Siempre se conservó y creo que fue una de las cosas que nos mantuvo siempre tranquilos y presentes a pesar de las circunstancias que en algún momento fueron bastante complicadas. Nunca perdimos, yo creo, nunca perdí la fe en nuestro país, la fe en nuestra patria, la fe en que estábamos haciendo algo por el bien de nuestra patria. Le quería preguntar a usted cómo le transmitiría hoy en día a los jóvenes ese sentimiento. Ese sentimiento es el más puro que puede tener uno, más allá del amor a Dios, más allá de la fe, que es el sentimiento de aquello que mueve el funcionamiento de toda sociedad, que es la decisión de vivir juntos, de tener un proyecto de vida común sobre la base de nuestros valores, los valores de la patria. No creo que ninguno de ustedes tenga la oportunidad de estar en una guerra, pero sí van a tener muchos desafíos que van a exigir de ustedes un esfuerzo, una dedicación, un trabajo fuerte. Y bueno, yo creo que es oportuno pensar que fueron llamados a pelear por la patria, ustedes tengan esa fuerza y ese móvil de buscar siempre el bien de la patria. No solamente en esta época donde hay un, auge del individualismo, del deseo de lograr los intereses personales, sino también estar dispuestos a hacer un esfuerzo por la sociedad, por la comunidad. Bueno, continuando con lo que fue el conflicto, queríamos preguntarle cómo influyó la fe en la travesía del mismo. La fe fue fundamental. La fe fue lo que nos mantuvo siempre tranquilos. Con mi rosario al cuello yo era invencible. Al cuello yo era invencible. Y al mismo tiempo era mi protección.
tenía en mi helicóptero una imagen del corazón de Jesús que me había dado mi mujer, y yo sentía que eso era un manto de protección que teníamos con mi tripulación. Vale la pena que aclare que todas las cosas que yo viví las viví con mi tripulación, el sargento Ramón Alvarado y el cabo primero Rafael Decio. Rafael tenía 8 años y Ramón tenía 20, yo tenía 5 años. Pero nosotros en todo momento rezamos el rosario, en todo momento estuvimos unidos, había allí, tratábamos de en todo momento estar preparados por si nos tocaba la hora, confesión y comunión de manera permanente. Y respecto al contacto que había con Argentina, Buenos Aires, ¿las cartas cómo influyeron? Muy bien, nosotros sé que muchos recibieron cartas, yo recibí muy más, pero fueron muy importantes. Luego tuve la oportunidad de hablar por teléfono a mi casa 2 veces, pero la mayoría de los soldados y demás no tuvieron la oportunidad de hablar por teléfono, pero eso era muy importante, era un apoyo muy importante. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ha mencionado en anteriores preguntas, toda esta fe tan inquebrantable que los guiaba a seguir luchando y este amor incondicional hacia la patria, ¿cómo sintió usted las noticias acerca de la rendición? Bueno, fue algo muy triste, fue algo muy doloroso. Debo decir que yo estaba preparado porque había visto cómo evolucionaban las operaciones. Ya los ingleses estaban prácticamente cercando Puerto Argentino y el esfuerzo que se había hecho era muy grande, pero obviamente una sensación muy dolorosa y angustiante la rendición. Con el tiempo y poco a poco me di cuenta que la sensación no estaba del todo acertada, porque lo que ocurrió fue una derrota honorable. Hicimos todo lo posible, pusimos de nosotros todo lo que pudimos y lamentablemente perdimos la guerra. Hay que decir también que con el tiempo pensamos que nos enfrentamos a una potencia militar que tenía prácticamente el apoyo de la OTAN, medios tecnológicos mucho más avanzados. A pesar de eso, repito, fue una derrota donde el honor de nuestros soldados quedó totalmente a salvo. Sabiendo que perdieron con honor igualmente, ¿en algún momento llegó a sentir culpa como otros combatientes sintieron luego del regreso? Mucho tiempo, sí. Mucho tiempo sentí esa culpa y bueno, evidentemente es algo que hay que trabajarlo. Todos los veteranos tienen marcas y cuestiones que uno lleva en la mochila de la guerra de Malvinas, que poco a poco hay que ir superándolas. Esa culpa, la culpa también del sobreviviente, pensar, me salvé yo y se murió, por ejemplo, Marcos, un amigo mío que había hecho el curso de aviadores conmigo, él se murió. Es decir, ese tipo de cosas uno con el tiempo las puede ir superando. Obviamente llega el 2 de abril, todo este mes yo estoy con un sentimiento un poco ambiguo con respecto a lo que fue la guerra de Malvinas. Bueno, yo le quería preguntar, cuando usted regresó de Malvinas, ¿cómo se sintió? Bueno, cuando volví estaba bastante mal, afectado, de todo punto de vista, y me di cuenta que la vida continuaba. Puedo contar una anécdota muy rápida, que cuando yo llegué a El Palomar en un avión de la Fuerza Aérea, después de salir de las Malvinas, tomé el tren que iba de Palomar a Puente Pacífico. Ese tren yo lo había tomado durante 4 años, o es el mismo tren que va al colegio militar. Y sin embargo, cuando subí al tren me di cuenta que estaba yendo en la dirección equivocada. Antes que saliera del todo,
me tiré del tren con mi bolso y crucé y tomé el tren correctamente. Pero eso muestra que yo estaba bastante afectado. Y llegué a Puente Pacífico, vi al taxista que me llevara a mi casa. Y en el trayecto el taxista me insultó de todo, pero todas las cosas que uno le puede decir, que éramos unos miedosos, con términos bien argentinos, me dijo de todo. Pero yo, la verdad que en ese momento, mente fría, lo único que me interesaba era volver a casa, ver a mi mujer y mi hijo, y entonces no reaccioné ni nada. Al llegar a casa, mi suegro pagó el taxi, yo no tenía plata, y a partir de ahí, bueno, ya el reencuentro, después de prácticamente 3 meses, como que palió un poco ese sentimiento digamos, tan abrumador que sentí al salir. Con el tiempo, bueno, me costó llegar a sentirme bien, tuve algunas marcas, pero creo que de a poco la fui superando. En el documental que vimos en clase, dijo que le costó 20 años comenzar a hablar sobre Malvinas. ¿Cómo fueron esos años? ¿Qué sintió? Bueno, fueron años muy difíciles. No teníamos un fuerte apoyo por parte ni del ejército ni del país. En algunas oportunidades éramos como recibíamos el mote de los que se rindieron, los que perdieron la guerra. Cuestiones que no fueron para nada agradables. Al mismo tiempo, con nuestros compañeros que estuvimos allá, nosotros sabíamos claramente lo que habíamos hecho. Estábamos muy tranquilos. El país hubo lo que hoy llaman la desmalvinización, es decir, se dejó de hablar de Malvinas, la guerra fue algo que se dejó de tener en cuenta y en cierta forma el tema de Malvinas molestaba a la sociedad. Hay una película que filmó un gran director argentino que se llamaba El Visitante. Era uno de Malvinas que había quedado con un problema psicológico muy fuerte. Esa película la vieron apenas 10.000 espectadores. Era una película muy fuerte, muy dolorosa. La gente no quería saber nada con el tema de la guerra de Malvinas. Bueno, todo eso pasó durante estos 20 años y creo que después de un tiempo la cosa empezó a cambiar. Yo creo que hoy ha cambiado y hay un poco más de respeto por los veteranos. Muchos veteranos quedaron muy afectados. De hecho, hay más muertos por suicidio entre los veteranos que en el campo de combate. Entonces eso muestra que las marcas fueron muy fuertes. Pero ahora incluso se ha aprendido mucho sobre los tratamientos del estrés postraumático, que es importante, y los veteranos han recibido alguna atención un poco mejor. Bueno, pasaron ya 43 años desde este conflicto de Malvinas y por eso queríamos preguntarte qué siente hoy cuando ve que se habla de Malvinas en las escuelas o en los actos escolares. Me siento muy bien y siento que es un cambio de época. Y un cambio importante en lo personal y para todos los veteranos, saber que interpretar lo que ocurrió ahí diferente a lo que nosotros vivimos antes. Sé que ha habido durante un periodo también muy largo una distorsión por parte de algunos grupos, fundamentalmente políticos, de lo que fue la guerra de Malvinas y eso afectó mucho. Creo que esta nueva manera de entender el problema es muy auspicioso y es bueno para nosotros. También creo que es bueno para el país, porque como les dije, no creo que exista la posibilidad de una guerra, pero sí tener en cuenta que hay una parte de responsabilidad en hacer que el país salga adelante y que
todos recordar que la Guerra de las Malvinas fue una, digamos, experiencia muy dura para el país, que tenemos que superar. Creo que es útil para cualquier chico, creo yo. Ahora, para finalizar, como usted había dicho, que fue un cambio de época, nos gustaría saber si hay algo que le gustaría que estas nuevas generaciones entendamos mejor sobre este enfrentamiento y la acción de los combatientes. Bueno, yo creo que el hecho de estar conversando de estas cosas es lo que todos necesitamos. No una justificación de lo que ocurrió, porque si hablamos del punto de vista político, del punto de vista del país, yo creo que fue algo, no fue algo positivo. La Argentina no tendría que haber llevado adelante esta recuperación de las Malvinas, a pesar de que hacía mucho tiempo que estábamos automáticamente. El hecho de que haya ocurrido la guerra no considero yo que fuera una cosa positiva, pero sí es importante tener en cuenta que alrededor de 10.000 argentinos, muchos de ellos muy jóvenes, pusieron todo para que se pudiera vencer el conflicto. Y tenemos 649 muertos, ¿no?, que creo que merecen el respeto y el cariño de todas las generaciones. Y eso creo que es muy importante, que es lo que me parece que en estos días, que a partir del 2 de abril hay que recordar a nuestros muertos y a aquellos que dieron la vida en cumplimiento de un juramento que hicieron. Ellos juraron a la patria defender a la bandera aún hasta perder la vida, y en el momento de la exigencia cumplieron. Eso es algo, creo que es el sacrificio más grande que cualquier argentino puede hacer por la patria. Eso me parece que es importante que se rescate en estos días. Bueno, muchísimas gracias, coronel, por venir, y ¿verdad? Sí, me imagino. Estamos muy nerviosos, estuvimos muy emocionados por estar con usted aquí en Frecuencia Aquino, y que lo que ocurrió allá y sobre sus experiencias. Y nos gustaría también nos encantó que ahora podemos entender muchísimo mejor sobre este tema. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias a la radio, esta oportunidad de conversar con jóvenes argentinos tan distinguidos.